en la tarjeta, ¿verdad? En esta tarjeta todavía te quedará. Vamos al supermercado, ¿verdad? Hermanos, no, es que aunque no me quede nada, ¿verdad? Yo voy a confiar y a seguir confiando en que Dios va a proveer. Hermanos, de los hermanos de Jucum, leía en estos días que ellos iban por una carretera y dice, ellos habían calculado que tenían que pasar por X cantidad de peajes y ellos tenían justamente la cantidad de dinero para pagar cada peaje, pero ya llegando a la ciudad habían olvidado contar un peaje más y eran 25 centavos. Y él dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Él le dice, el hermano que iba manejando le dice, mi amor, anda a la maletera y abre la maletera, que ahí hay 25 centavos. Y ella dice, ¿cómo sabes? Bueno, el Señor me lo acaba de mostrar ahorita. Dice que ella abrió la maletera, hurgó un poquito y ahí encontró 25 centavos. Dice que nunca había visto unos 25 centavos más hermosos que eso, hermano. Sí. Y que con eso pagó lo último, ¿no? Pero él dice, fue un paso de fe, pero de apenas 25 centavos. Pero 25 centavos para nosotros representaron mucho. No simplemente representó el pasar por el peaje con la frente bien en alto, sino el saber que Dios provee aún en las cosas más simples, en las cosas más pequeñas, ¿verdad? Simplemente nuestra fe por 25 centavos se afianzó mucho más, decía el hermano. Entonces, hermanos, vivir por fe en el área financiera implica de que Dios suple, ¿verdad? De que Dios está en la abundancia, ¿verdad? Y también en las cosas pequeñas de la vida. Entonces, vivir por fe, repito, va a implicar que voy a confiar en Dios, pero también, hermanos, demuestra la realidad de Dios. Él es suplidor, Él nos enseña a confiar, a creerle a Él, ¿verdad? No para que abunde, simplemente es para que nosotros estemos tranquilos, para que confiemos serenamente en Él, ¿verdad? También para que nosotros le honremos y demos testimonio del carácter de Dios. Hermanos, cuando Dios suple, ¿verdad? Cuando Dios abre esas puertas, mire, alguien decía que suplir, ¿verdad? Eso fue que la pegaste, ¿verdad? Pipita. Eso fue que la pegaste, eso fue, bueno, de carambola que alguien vino y te trajo eso, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que fue Dios? Y usted le podría decir, sí, eso podría ser una vez, podría inclusive ser 2 veces. Vamos a suponer que sea 3 veces, pero que sea de manera tan continua que Dios está abriendo puertas y que Dios está supliendo y que yo estoy confiando en Dios y que nunca me ha faltado. Amiguito por vida, ¿verdad? Eso no es que la pegué, eso no fue casualidad, eso es que tengo un Dios proveedor. Es lo que nosotros deberíamos estar diciendo continuamente, ¿verdad? Hermanos, cuando vivir por fe, entonces, ¿qué implicaría? Hermanos, es demostrar la realidad de Dios. Es demostrar la realidad de Dios. Hermanos, repito, el testimonio que usted tiene de que Dios ha suplido, el testimonio que otra persona tenga de que Dios ha suplido, hermanos, su fe en el Señor va a aumentar, ¿verdad? Pero también usted va a poder decirle a otras personas, mira, yo no solamente te puedo hablar de un Dios que te salva, ¿verdad? Yo quiero hablarte también de un Dios que suple, o un Dios que restaura, o un Dios que sana, ¿verdad? Puedo hablarte también con toda propiedad porque Dios lo ha hecho en mi propia vida. Hermanos, confiar en Dios aumenta nuestra fe, hermanos, pero la fe crece a medida que nosotros la ejercitamos. Hermanos, Lucas 17:5 dice, los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Hermanos, una forma en la que a veces nosotros creemos que se va a aumentar mi fe es que alguien venga y me imponga las manos. Hermanos, hay un principio bíblico. Sin esfuerzo nosotros no vamos a ver el fruto. ¿Sabe que cuando los discípulos le dijeron al Señor, yo les invito a que lean ese párrafo, ¿cómo hago yo para crecer en fe? Porque ellos pensaron en la manera más fácil, Señor, aumentanos la fe. Oigan bien, esa frase suena como, Señor, yo tengo mi fe como un granito de mostaza, pero auméntala hasta que se convierta en una semilla de mango, o sea, en algo más grande. ¿Y qué les dijo el Señor? Miren, les invito a que lean el párrafo. Hermanos, la fe no crece simplemente porque alguien me dé a mí me imponga sus manos
es bíblico, ojo, ¿no? La Biblia habla de imponer las manos, pero no simplemente para aumentar mi fe. ¿Por qué? Hermano, porque la fe, ¿verdad? Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios da la fe por medida, ¿sí o no? ¿Ah? Sí. La Biblia dice en Romanos, según la medida de fe que cada quien recibió, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para aumentar esa medida de fe que yo recibí? Hermano, yo tengo que poner en práctica la fe. Yo no sé cuántas personas acá, hermano, no sé cuántas personas acá están poniendo en práctica su fe. O simplemente cuando ven el precipicio, ¿verdad? No, hasta aquí llegué, ¿verdad? Y Señor, ¿cómo es posible? Tú sabes que yo no puedo bajar tanto. Señor, yo no tengo la fuerza para bajar. Y listo, ¿verdad? Hermano, simplemente el Señor me pide que baje un poquito, ¿verdad? Pero yo no soy capaz de ejercitar mi fe. Hermano, y de allí, ¿qué viene? Hundo mi cabeza en el suelo, me pongo a llorar, me aparto del Señor. Cuando el Señor lo que estaba diciendo, mira, yo quiero aumentar tu fe, ¿verdad? Pero tú tienes que dar el paso de fe. Tú tienes que creer, ¿verdad? Tú tienes que creer. Hermanos, repito, cuando nosotros nos sometemos al señorío del Señor, cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, hermanos, cuando nosotros vemos que sin esfuerzo no vamos a ver el fruto, hermano, es momento de caminar, es momento de movernos, es momento de decir, Señor, quiero confiar en ti. Señor, siempre he estado confiando en la cuenta del dinero, Señor, he estado confiando en el banco, Señor, he estado confiando en mi trabajo, pero yo quiero aprender a confiar en ti. Hermanos, el grano de mostaza crece ¿cuándo? Hermanos, el grano de mostaza crece cuando es sembrado, ¿verdad? Cuando las fuerzas de la naturaleza, el agua, ¿verdad? Intervienen en ese grano de mostaza para que germine y ese grano de mostaza comience a crecer. Hermanos, la situación que nosotros como venezolanos estamos viviendo ahorita, yo pienso que debe ser aprovechada. Hermano, entre otras cosas, por ejemplo, yo he sacado algunas conclusiones muy particulares. Qué interesante, ¿no? La justicia no tiene color político. La justicia es de Dios. Por ejemplo, yo he aprendido eso. Creer en lo justo no tiene que ver con qué color milito yo o tengo yo. La justicia es de Dios. Y Dios quiere que en las actuales circunstancias del país haya justicia, ¿no? Hermanos, pero si hay tanta desigualdad, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, yo encontré una respuesta, ¿no? Yo debo crecer en fe. No fe en que solamente en que quizás se ordenen las cosas, sino fe aún en que cuando haya tanta injusticia, no me va a faltar nada, ¿no? O que voy a tener lo necesario para vivir, o que aunque haya persecución por creer en la justicia, bueno, Dios va a ser mi guardador, ¿no? Por ejemplo, yo he pensado eso. Hermanos, fe, inclusive para, Señor, ¿cómo devorar? Yo he entendido que en las actuales circunstancias yo debo orar más pidiendo misericordia, ¿no? Clamando por misericordia. ¿Por qué? Porque no hay justicia, ¿no? No hay justicia. Yo he entendido que yo debo orar y decirle al Señor, Señor, manifiesta tu misericordia, Señor, manifiesta misericordia en este momento cuando la justicia no impera. Hermanos, y quiero, para terminar, yo quisiera que analizáramos un momentico. Esa diapositiva no la hice yo. Cuando estaba buscando las diapositivas para preparar la enseñanza de hoy, me encontré con esa, ¿no? Y me pareció bien interesante. ¿De qué manera demostró Abraham lo que significa vivir por fe? Hay un pasaje de la Biblia que dice el siguiente. A ver, pero vamos a detenernos aquí en esta pregunta que les estoy haciendo, para no desviarnos a nada. ¿De qué manera demostró Abraham lo que significa vivir por fe? Ajá, eso por un lado, ¿no? Ajá, que él salió sin saber a dónde iba. Ajá, ¿de qué otra manera? Ese fue el primer paso, correcto, sí. Ajá. Esperanza contra esperanza. Ajá, ¿y cuál era? Él no puso la mirada en el mundo, sino en Dios. O en este caso, en el Hijo, ¿no? Porque Dios le había dicho, te voy a hacer de ti una gran nación. Y cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo, ¿qué hizo Abraham? Obedeció, hermano. Hermanos,